Bueno es alabar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno es alabar al Señor, porque solo Él es digno. Yo veo que ustedes se volvieron a sentar y les voy a pedir que se paren de nuevo. Y busquen en sus Biblias el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 3. Gloria a Jesús, aleluya. Si usted no tiene Biblia, acérquese a una persona que tenga Biblia. Y si usted ve a una persona cerca de usted que no tiene Biblia, acérquesele para que pueda leer. Y si usted, siendo cristiano evangélico, no trajo Biblia, usted es un charlatán en el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 3. El título del mensaje de hoy es Cristianismo práctico y ético. Repita conmigo: cristianismo práctico y ético. Amén. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 13. Leemos con la nueva versión, la nueva traducción viviente. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Versículo 20. Dios los eligió como el rescate, lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedarán limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida durará para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Versículo 24. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que les he predicado. Capítulo 2. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado
la bondad del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tenemos tu palabra en medio nuestro, Señor. Y tu palabra es más elocuente que cualquier predicador. Tu palabra es más elocuente que cualquier poesía. Tu palabra es vida. Y te damos gracias, Señor, porque podemos no solo leerla, sino estudiarla. Te pido, Señor, que cualquier cosa que yo vaya a decir en esta mañana sea guiada por ti y que sea de edificación para mis hermanos. Tu palabra no vuelve vacía y que dé fruto abundante para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos viendo lo que el apóstol Pedro nos decía de la salvación. Y estudiábamos que esta vida nueva que hemos recibido en Jesús no vino simplemente porque nosotros nos leímos un buen libro que nos gustó y decidimos cambiar. No vino por voluntad propia, vino por una manifestación de la gracia de Dios, gratuita para todo aquel que quiera recibirla, pero que costó la muerte de Jesús y su resurrección nos da el poder para vivir una vida que agrada al Señor. Amén. Vimos que esa salvación que el Señor nos ha dado en Jesús es nuestra esperanza viva. Y sabemos que esa salvación nos salvó en el momento que recibimos al Señor y reconocimos nuestro pecado. Nos salva en medio de las pruebas y dificultades que estamos viviendo en este mundo. Y nos salvará, porque al final se manifestará esa salvación cuando Jesucristo manifieste su poder en su segunda venida. Pero la pregunta que el apóstol Pedro está tratando de que nosotros respondamos ahora es: Dios te dio una salvación grande. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Cómo vas a vivir en función de esa salvación? Esa esperanza viva, esa extraordinaria obra de gracia que Dios ha hecho en ti y en mí. ¿Cómo vamos a vivir ahora en esta tierra? Todo lo que el apóstol Pedro aquí habla establece el fundamento de lo que es la práctica de la vida cristiana, pero también de la ética de la vida cristiana. Déjeme decirle una cosa, mis hermanos. Ética es una palabra no muy utilizada en estos días, sobre todo. No es una palabra que cae muy bien. Y normalmente es utilizada en un contexto como de acusación. Eso es antiético, porque la ética no ha sido parte de nuestra cultura como dominicanos. Lo vemos en todas partes. Lo vemos en la manera en la que el gobierno dominicano se maneja. Lo vemos en la manera en que los empresarios dominicanos se manejan. Lo vemos en la forma en que en las iglesias incluso se manejan. Por ejemplo, un pastor de una iglesia que se robe la luz. Una iglesia que esté conectada de un palo de luz. Puede ser que el domingo esté cantando canciones que digan que adoran a Dios, pero lo más que esa gente puede estar adorando es a Rubén Bichara o a alguien, pero no es al Señor. Porque el cristiano no solamente es salvo, el cristiano tiene que vivir como tal. El cristianismo, cuando usted lo asume, hay una serie de compromisos que nosotros estamos asumiendo con el Señor. La ética, mis hermanos,
en términos generales, es cumplir con los deberes sin tomar atajos. De hecho, una de las mejores definiciones de ética que yo he leído es la que dijo en una ocasión el juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Porter Stewart, que dijo que la ética es saber la diferencia entre lo que se tiene derecho a hacer y lo que es correcto hacer. Voy a repetir eso. La ética es saber la diferencia entre lo que se tiene derecho a hacer y lo que es correcto hacer. Cuando usted y yo practicamos la ética en función de la cultura, nosotros sabemos que está mal robar. Y cada vez que vemos algo que pasa en la televisión y nos vestimos de verde hace 2 domingos para ir a una marcha y decimos que todo el que trabaja en el gobierno es un ladronazo. Pero cuando hay una persona cercana a nosotros que lo nombran en un puesto, en el gobierno le decimos, resuelve tu problema. ¿Por qué? Porque el dominicano, los dominicanos, entendemos que el Estado dominicano es como un botín de guerra, que yo llegué y a mí es que me toca saquearlo en los próximos 4 años. Después te va a tocar a ti. ¿No? Entonces, por ese botín de guerra es que se pelean las elecciones. No es por otra cosa. O sea, no crean que es por resolver algún problema de nadie. Nosotros nos quejamos de que el tránsito es un caos, pero no vamos en rojo, no nos paramos en los pares, insultamos a un amé cuando no para, queremos chocar a la viejita porque se metió, pero ya que le toca cruzar. O sea, porque si nosotros asumimos la ética que viene dentro de la cultura, esas son cosas que nosotros no vemos como mal porque están en nuestra cultura y eso lo hace todo el mundo. Y si lo hace todo el mundo, dicen que si lo hace todo el mundo, no hay ningún problema. Mal de mucho consuelo de tontos, dicen. Pero está el otro caso, cuando nosotros practicamos la ética en función de lo racional. Y los Estados Unidos está lleno de ese tipo de situaciones. Usted me puede decir, bueno, mira, como yo oí una persona que me dijo, ¿a ti te parece racional que yo, que estoy embarazada y no quiera tener este bebé y no lo quiera traer al mundo a pasar trabajo, es racional que yo lo deje nacer? Me hago un aborto y resuelvo mi problema y resuelvo el problema del bebé. Pero yo solamente quiero hacer 2 preguntas sin entrar en discusión. ¿Tomó ese bebé la decisión de nacer? Es una decisión de él que él dijo, bueno, déjame buscar, bueno, es con ella que yo voy a nacer y tal día. ¿Tomó ese bebé la decisión de nacer? No, él está ajeno a esa decisión. Él es el producto de la decisión de 2 personas. ¿Me siguen, hermanos? Segunda pregunta, ¿es justo que pague él las consecuencias de una mala decisión? Pero si usted asume la ética desde el punto de vista de lo racional, a esa conclusión es que usted va a llegar. Le voy a hacer otra comparación. Hay gente que dice, señores, tenemos 40 años luchando contra la droga y no hay forma de parar la droga, así que lo mejor es legalizar la droga. Y con eso resolvemos el problema y le ponemos un impuesto y ya se acabó y le damos con ese dinero más dinero a salud pública para que todo el que sea drogadicto lo regenere. Eso es lo que dicen los economistas. Obviamente los economistas que tanto daño le hemos hecho a la humanidad no entienden que si ahora la situación está como está, imagínense cuando usted pueda tener letrero que diga cocaína 2x1, como el Bravo, ¿saben? Martes de fruta y vegetales, martes de heroína, o sea. Pero ese tipo de cosas son las que nosotros creemos racionalmente que funcionan. Por eso es que es importante lo que Pedro dice en este texto. Que la ética cristiana fluye de la salvación. Y un cristiano no puede ser cristiano sin ser ético.
¿Me siguen, hermanos? La práctica nuestra como creyentes tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, no en nuestra cultura. Tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, no en lo racional. Porque si nosotros fundamentamos nuestra ética, nuestra práctica cristiana, en lo que se ve alrededor de nosotros, vamos a ser igual que los otros. ¿Me siguen o no me siguen, hermanos? La palabra de Dios debe ser el fundamento de nuestra práctica cristiana. La Biblia dice que la palabra de Dios no es simplemente un libro con muchos cuentos de hace muchos años. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Dice la Biblia que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos más profundos del corazón. Es decir, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Entonces, nosotros estamos llamados no solamente a recibir esta salvación, sino a vivir esta salvación en función de la palabra de Dios. Y por eso Pedro hace una serie de exhortaciones que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Cuando Pedro, en el versículo 1:13, dice que preparemos nuestra mente para actuar y que ejercitemos el dominio propio o el control propio, lo que Pedro nos está diciendo, que tu mente y que tus acciones se enfoquen en la salvación que el Señor va a revelar. Que tu mente y que tus acciones se enfoquen en que esta salvación es muy grande y que el tiempo que nosotros estamos aquí es corto. Nosotros como cristianos y en la vida práctica también debemos de aprender a vivir mirando hacia el futuro. ¿A qué me refiero? Todos nosotros, mis hermanos, cuando escuchamos a alguien diciendo debemos vivir mirando hacia el futuro, mucha gente dice, bueno, pero es que este es un idealista, este es una persona que no tiene los pies sobre la tierra, porque ¿cómo vamos a vivir mirando hacia el futuro? Todos los días, cada vez que usted maneja, lo hace mirando hacia el futuro. ¿Usted sabía eso? Imagínese que usted manejara y hubiera en el piso del vehículo fuera de cristal y usted pudiera ver por donde usted pasa. Imagínese que todos nosotros manejáramos así. Cuando uno manejara así, ¿qué va a pasar? ¿Qué usted cree que va a pasar? Olvídese de la cantidad de choques que habría. Yo creo que habría menos choques que lo que hay en Santo Domingo todos los días, pero es otro tema. O sea, imagínese que usted manejara mirando hacia abajo, ¿a dónde llegaría? ¿Usted llegaría a su destino? No. Cuando uno maneja, uno mira mirando hacia dónde uno va. ¿Es así o no es así? Entonces, esa es la manera en la que el Señor a través de Pedro nos está enseñando a vivir. Vivan la vida cristiana no en función de lo que ustedes están viviendo ahora. No miren la vida cristiana en función de lo que ustedes están experimentando ahora. No se concentren tanto en lo que está pasando ahora. Miren lo que va a pasar en el futuro, que está en la palabra de Dios. Porque uno puede ver lo que está pasando ahora y decir, no hay salvación. No hay escapatoria. Yo estoy enfermo. Yo estoy sufriendo. Yo no tengo trabajo. Yo estoy endeudado. Y si usted solamente se concentra en lo que está pasando ahora, usted está manejando su carro con la cabeza mirando al piso. Pero si usted levanta la cabeza y ve hacia donde el Señor ha dicho que va a revelar su salvación, que Él va a manifestar su poder, que Él va a hacer lo que ha prometido que va a hacer, entonces usted puede manejar con esperanza hacia donde va.
Todo lo que estamos viviendo aquí ahora es pasajero, hermanos. De hecho, el apóstol Pablo, además de que Pedro lo dijo muchas veces, el apóstol Pablo lo dijo cuando dijo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Porque lo que estamos pasando ahora es pasajero. Yo sé que es duro en el momento, es difícil, todos nos quejamos, pero siempre tengamos nuestra vista puesta hacia donde el Señor nos está guiando. ¿Me siguen, hermanos? Entonces la exhortación de Pedro es a tener esperanza. No te dejes envolver con lo que está pasando ahora. En Estados Unidos hay una obsesión, obviamente, con la situación actual por el nuevo presidente de los Estados Unidos, que tiene a todo el mundo en zozobra y la gente no sabe. Tiene como 20 días gobernando y la gente cree que tiene 5 años ya. Pues la gente está cansada de él, la gente no lo puede ver, pero la gente votó por él. Yo, por ejemplo, cada vez que veo un blanquito quejándose en Estados Unidos, le digo, coge ahí ahora. Tú no querías Nueva York, coge Nueva York. Pero lo que pasa es que ahora la gente está viviendo el día a día. Pero miremos hacia adelante, mis hermanos. Miremos hacia adelante, tengamos esperanza. El Señor nos ha prometido que todas estas cosas que estamos viendo, Él va a tener control de ellas. Uno piensa ahora, ¿y cómo puede ser que Dios permita todas estas cosas que están pasando? Porque recuerden, Dios le dio al hombre libre albedrío. Y le dijo, estas son las reglas de juego. Y el hombre agarró las reglas de juego y las tiró a un lado y vivió su propia vida. Pero va a llegar un momento, dice la Biblia, que el Señor va a pasar factura a todo el mundo. Y sabemos que si nosotros hemos seguido mirando hacia adelante, en el día de hoy, aunque estemos experimentando dolor, aunque estemos experimentando sufrimiento, aunque estemos experimentando pruebas, vamos a tener esperanza, porque Dios ha prometido que Él se manifestará igual como se manifiesta hoy. Amén. Pero hay una exhortación, la segunda que hace el apóstol Pedro en este texto. Es una exhortación no solamente a tener esperanza, sino una exhortación a vivir en santidad. Miren lo que dice el versículo 14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sed santos, porque yo soy santo. Antes de conocer al Señor, antes de recibir la instrucción de la palabra, antes de empezar a leer la Biblia, no teníamos conocimiento de cómo debíamos vivir. O teníamos una idea diferente a lo que la Biblia dice de cómo debemos vivir. Sin embargo, ahora que hemos venido a los pies del Señor, ahora que usted ha sido perdonado de sus pecados y ha sido recibido como hijo de Dios por la gracia de Dios y que ha sido instruido en la palabra de Dios, usted al leer la Biblia no solamente la ve con mucho más claridad, sino que ahora usted está recibiendo instrucción de cómo Dios quiere que usted viva. Amén. Pero muchas veces nosotros, luchando con el viejo hombre, tendemos a volver por momentos a nuestra anterior manera de vivir. Y tenemos que estar todo el tiempo encima de nuestras propias acciones para que con la ayuda del Espíritu Santo aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Por ejemplo, yo tengo un pleito permanente con Camila Isabel, mi hija menor. Porque Camila Isabel escribe muy bonito, pero ella agarra el lápiz como si le va a dar una puñalada a una persona. Entonces ella agarra el lápiz de una manera y yo digo, pero mami, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Tú tomaste clase en el colegio de cómo se agarra el lápiz se agarra así. Entonces cada vez que yo estoy haciendo la tarea con ella, ella agarra el lápiz así, desde que yo me volteo, vuelve y agarra su lápiz como que le va a dar una puñalada a una persona.
Entonces hay que estar permanentemente encima de ella para que se mantenga agarrando el lápiz como es. Entonces muchos de nosotros muy fácilmente podemos volver a nuestra vieja manera de vivir y tenemos que estar permanentemente encima de eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios nos llamó a santidad. Y santidad, mis hermanos, en el sentido práctico, no significa subirse a una montaña y estar como en una bata, ¿no? Sentado sin hacer nada el día entero mirando al infinito. La santidad a la que Dios nos ha llamado es una santidad práctica. Y esa práctica de la santidad se refiere primero a que la palabra santo quiere decir apartado. Entonces, cuando Dios nos llama a santidad, nos llama a apartarnos. ¿Pero apartarnos de qué? De la gente. ¿Apartarnos de qué? De nuestra familia. No, apartarnos del pecado. Entonces, cuando Dios nos llama a santidad, nos dice, las cosas que tú sabes que son malas, no las hagas. Y las cosas que tú sabes que son malas, pero que no sientes que tienes la fuerza de voluntad de dejarlas, mi Espíritu Santo te dará la fuerza porque son malas. Entonces, cuando el Señor nos llama a santidad, nos dice, como yo soy santo y estoy apartado del pecado, yo quiero que ustedes en su vida práctica, en su vida diaria, actúen de esa misma manera. Que también se aparten de las cosas que ustedes que saben que son malas. Incluso, 1 Tesalonicenses capítulo 5 nos dice, va mucho más allá. Las cosas que no solamente sean malas, debemos apartarnos de ellas, sino también las cosas que parece que son malas. Apartados de toda especie o apariencia de mal. Si algo como que no se ve muy, deje eso, hermano. Si algo no está muy claro, deje eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos, empezamos a abrirle ventanas al enemigo. ¿Me siguen todos, hermanos? Todos nosotros pecamos, hermanos. Todos nosotros pecamos. Todos nosotros cometemos errores. Todos nosotros tenemos debilidades. Pero dice la Biblia muy claro, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno pecó, que recuerde que tiene un abogado en Jesucristo. Todos nosotros podemos venir al Señor y reencaminar nuestra vida. Todos nosotros tenemos ese chance todos los días. Por eso nosotros no estamos viviendo bajo la ley, sino que estamos viviendo bajo la gracia. Y la gracia de Dios es así de grande. Porque Dios es santo, aprendamos a vivir santamente. Y a vivir santamente es una vida apartada del pecado. Una vida en donde nosotros sabemos que eso es malo. Nos apartamos de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que fortalece nuestra relación con Dios. Eso es lo que empieza en nosotros a desarrollar esa naturaleza divina que Dios quiere que viva en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, en nuestra vida práctica, Dios quiere que tengamos esperanza. Pero en nuestra vida práctica, Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que vivamos apartados del pecado. Porque si no vivimos apartados del pecado, no vamos a poder permitir que Dios se manifieste en nuestra vida. Pero esa no es la única exhortación que hace Pedro. Además de decirnos que debemos de, o nos exhorta a tener esperanza y nos exhorta a vivir en santidad, en el versículo 17 en adelante, Pedro nos exhorta a temer a Dios. Dice el versículo 17, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Oiga una cosa, hermano. El que lee este texto pudiera pensar
que la salvación es por obras. Pudiera decir, bueno, Dios me dice aquí que el que obre bien va a estar bien con él y será recompensado, y el que obre mal será juzgado y será rechazado. Pero entendamos un poco el contexto de lo que está diciendo aquí el Señor. El Señor lo que nos está diciendo aquí es que a pesar de nosotros ser salvos y a pesar de que la gracia de Dios nos ha salvado por su misericordia, no por nada que nosotros hayamos hecho, nos dice que nosotros también tenemos una responsabilidad una vez somos salvos. ¿Me siguen todos, hermanos? Entonces, esa responsabilidad que yo tengo al final va a poner en una balanza todas las cosas que yo hice. Y yo voy a recibir o una recompensa o no voy a recibir una recompensa por lo que hice. Nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, que Dios no tiene nietos. Dios solo tiene. ¿Qué tiene Dios? Dios no tiene nietos. Entonces, como Dios no tiene nietos, los padres disciplinamos a nuestros hijos. Los abuelos añoñan a los nietos. Entonces, de hecho, una vez Johnny Ventura dijo que si él hubiera sabido que los nietos se quieren tanto, lo hubiera tenido primero. Dios no tiene nietos. Y cuando nosotros decimos que Dios no tiene nietos, todos nosotros vamos a ser igualmente evaluados delante de Dios. Pero la Biblia habla, y lo dice muy claramente este texto, que Dios nos va a juzgar a todos. A los creyentes y a los no creyentes. A todos. A los no creyentes, dice la Biblia, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, que hay un episodio en la historia de la humanidad que se llama el juicio del gran trono blanco. Y ese juicio del gran trono blanco, dice el libro de Apocalipsis, es el momento en donde Dios pondrá a todo el mundo que decidió no creer en Jesús, a todos los que dice la Biblia que no están escritos en el libro de la Biblia, eso es lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20, y a todos ellos les mostrará la razón por la que ellos van a pasar una eternidad sin el Señor. Y van a ser todos juzgados porque Dios es juez justo. Pero a los creyentes también Dios los juzgará. Y dice la Biblia que los creyentes van a comparecer ante el tribunal de Cristo. La palabra que se utiliza para tribunal aquí es bimá. El bimá de Cristo es un tribunal. Yo no sé si ustedes han visto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde la gente se para y dice primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿no? El bimá nos da la idea de que ese lugar en donde Dios va a pasar revista de las cosas que nosotros hicimos y no hicimos. Ese lugar en donde Dios va a poner a prueba las cosas que hicimos aquí en la tierra. Y todos nosotros que vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, tenemos que pensar hoy, ¿qué yo hice con los dones que Dios me dio? ¿Qué yo hice con esos dones? ¿Qué yo hice con las habilidades que Dios me dio, con los conocimientos que Dios me dio? ¿Solo los utilicé para beneficio personal o los utilicé también para beneficio de los demás? ¿Qué yo hice con los mandatos que Dios me dio? ¿Los obedecí? ¿O simplemente los olvidé? ¿Qué yo hice con las responsabilidades que Dios me dio? Porque ese día ninguno de nosotros va a querer estar avergonzado. Porque incluso
Dice el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Déjenme decir una cosa, mis hermanos. Muchos de nosotros conocimos al Señor desde la juventud. Y muchos otros lo conocieron al Señor ya más grandes, incluso ya personas ya muy ancianas, ya casi en su lecho de muerte. Y mucha gente de las que ha conocido al Señor en su lecho de muerte, o conoció al Señor ya en su edad adulta, con hijos grandes y nietos, se dice, wow, cuán diferente hubiera sido mi vida si yo hubiera conocido al Señor en mi juventud. Porque mis hijos hubieran tenido otra vida y mis nietos también. Pero muchos de nosotros que hemos recibido al Señor en nuestra juventud y que tuvimos la oportunidad de darle a nuestros hijos el chance de nacer en un hogar cristiano, tenemos que reflexionar si estamos perdiendo la oportunidad de educar a nuestros hijos en los valores del reino de Dios. Tenemos que pensar si nosotros, a pesar de tener el conocimiento de Dios, a pesar de ser salvos, si estamos dejando que nuestros hijos crezcan como si fuera en cualquier otro tipo de hogar. ¿Por qué? Porque eso, mis hermanos, son de las cosas que en ese bimá van a salir a flote. Tú predicabas, tú eras pastor, tú ayudabas en el ministerio infantil o tenías un grupo pequeño en tu casa o tú cantabas en la alabanza o tú hacías esto, aquello, lo otro, plantaste una iglesia, lo que sea, pero tus hijos se perdieron. Pero tu esposa nunca creyó en el Señor o tu esposo. Pero tu familia nunca consideró que tú eras un creyente genuino. ¿Por qué? Porque muy probablemente la práctica de su cristianismo estaba divorciado a la creencia de su cristianismo. Y eso, mis hermanos, es algo que debemos que seriamente reflexionar en esta mañana, porque todos vamos a ser juzgados, creyentes y no creyentes. Nosotros estamos temporalmente en esta tierra. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo, hermanos. Y nosotros tenemos que manifestar esa ciudadanía aquí en la tierra. Uno de los temas que yo siempre converso en los Estados Unidos sobre el tema migratorio es por qué los norteamericanos, algunos de ellos, no todos, porque la gente a veces habla de los Estados Unidos o de los norteamericanos como que todos son racistas o como que todos son personas que rechazan a los demás, y no es así. Esa es la realidad. No es así. Hay un grupo que puede ser así, pero esa no es la generalidad. Pero es interesante cuando uno habla con ellos y les pregunta, ¿por qué ustedes pudiesen o por qué tú crees que otros norteamericanos blancos en este país rechazan a los inmigrantes? Y lo que la mayoría de ellos dice es porque cuando vienen aquí no se adaptan a nuestra cultura, sino que mantienen su cultura y se mantienen apartados de la cultura americana. Y eso es algo que le molesta a los norteamericanos. A muchos de ellos les molesta que los mexicanos vienen aquí a los Estados Unidos, van, trabajan y tienen hijos y todo, pero nunca absorben, se sienten parte de la cultura americana. Y eso a ellos les genera hasta cierto punto, porque entienden como que hay un rechazo a su propia cultura. Eso en los Estados Unidos siempre mantiene a esas comunidades que se mantienen aparte de la cultura, las mantiene apartadas de todo. Y el bienestar del país parece como que nunca les llega completamente a esa gente, porque siempre están como fuera de todo. Pero yo les voy a decir una cosa, hermanos. Para nosotros en este mundo es igual. Porque aunque nosotros estamos aquí, aunque nosotros vivimos aquí, nosotros no somos de aquí. Y en lugar de nosotros permitir que la cultura nos absorba, nosotros tenemos que tratar de impactar nuestra cultura.
Pero nosotros estamos llamados a amar. Nosotros estamos llamados a ser solidarios. Nosotros estamos llamados a alcanzar a otros. Entonces el cristiano no puede vivir separado de la gente, sino apartado del pecado. ¿Me siguen todos, hermanos? Una exhortación adicional que hace el apóstol Pedro, dimos que desde el principio él nos está exhortando primero a tener esperanza, segundo, ¿a qué nos exhorta? A apartarse, a vivir en santidad. Ahora nos exhorta a temer a Dios. Miren lo que dice el versículo 22, hermano. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. La manifestación mayor del cristianismo, mi hermanos, es el amor. Si usted no ama, usted no es cristiano. Porque todo el que ha recibido de Dios, ama. Porque Dios es, dice la Biblia que Dios es amor. Permitamos que la salvación se manifieste en nuestra relación con los demás. Que tengamos un interés genuino, una preocupación sincera por lo que le está pasando al otro. Si usted es de las personas que no le importa lo que le pasa a los demás, usted tiene que cuestionarse sobre cuán realmente Dios ha hecho una obra en mi vida. Porque toda persona que ha recibido al Señor en su corazón siente por los demás, padece por los demás, sufre con los demás. Porque esa es la única manera que podamos vivir en comunidad. Una verdadera comunidad de fe es así. Pero usted sabe cuál es el problema, hermanos. Lamentablemente, el dolor y el sufrimiento unen más que la alegría. El dolor y el sufrimiento unen más que la alegría. Es más fácil que dos personas que no se conocen y que hayan disfrutado en una fiesta juntos con mucha alegría, se vuelvan a contactar jamás, que dos personas que pasaron un momento muy traumático juntos. ¿Por qué? Porque el dolor, el sufrimiento, la angustia une, lamentablemente, más que la alegría. Y por eso cuando nosotros sufrimos todos juntos, nos unimos más. Y por eso es que cuando sufrimos todos juntos, podemos sobrellevar mejor la carga. Sufrir solo es muy fuerte, hermanos. Sufrir solo es muy duro. La iglesia, y me refiero específicamente a nuestra iglesia, porque todas las iglesias son así, está llena de gente imperfecta, con errores y debilidades. Pero la Biblia nos dice que lo más importante es que sigamos manifestando amor por los demás. Porque el amor, dice Pedro, cubrirá multitud de pecados. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que el amor ayuda a otros creyentes a que las consecuencias de su pecado no los alcancen. Déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando una persona comete un pecado que todo el mundo, que es muy público, que todo el mundo lo sabe, y que esa persona está avergonzada, ya esa persona va a tener consecuencias sobre esa mala decisión, esa mala acción que tuvo en su vida. Pero si nosotros somos capaces de amar a esa persona y restaurarla, esa persona va a ver en su vida que las consecuencias de su pecado ahí se podrán detener. Porque usted sabe lo duro que es que una persona que cometa un pecado, algo que es claramente rechazado por todos nosotros, y esa persona pide perdón y se queda en la congregación, pero nadie le habla, nadie se acerca a él, nadie lo busca. Entonces, las consecuencias de ese pecado traen amargura a su corazón, dureza,
Y muy probablemente esa persona se vaya de la iglesia y siga haciendo lo mismo o incluso peor. Entonces, cuando nosotros aprendemos a amar al que se cayó, a amar al que pecó, a amar al que cometió un error, a amar al que por su debilidad tuvo un fracaso. Cuando hacemos eso, mis hermanos, no solamente estamos mostrando la naturaleza divina en nosotros, sino que estamos previendo de que esa persona siga pecando. Estamos previendo que esa persona siga manifestando las consecuencias de ese mismo pecado. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros amamos, estamos no solamente manifestando a Dios, estamos bendiciendo a otros. Y eso es muy importante porque esa es la evidencia real de que nosotros hemos sido perdonados. Otra cosa es que esa persona no quiera apartarse de ese pecado, y eso es diferente. Ya la Biblia dice cómo debemos de trabajar con esa persona que no ha querido apartarse de ese pecado o de esa mala acción, o no ha querido enmendar ese error. Pero la Biblia habla muy claramente de que nosotros debemos aprender a amar y a manifestar ese amor, porque eso es lo que éticamente como creyentes debemos hacer. No solamente decir que somos creyentes, sino manifestarnos como creyentes. Por último, el apóstol Pedro nos exhorta a desear la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, capítulo 2, versículo 1, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes, y como bebés recién nacidos, deseen la leche espiritual pura. Eso es una metáfora de la palabra de Dios. Para nosotros poder crecer espiritualmente, tenemos que amar la palabra. Hay gente que tiene años siendo creyente, pero como que no crece nunca. Se queda siempre dando vueltas en las mismas cosas, con los mismos problemas. Y parece que tiene años en el mismo lugar. Pero le voy a decir una cosa, hermano. El que no lee la palabra de Dios no puede crecer. Porque la palabra de Dios es la leche espiritual. El niño que no es alimentado no crece. Tiene problemas de crecimiento, desnutrición. De la misma manera, esa es la misma imagen que Pedro utiliza aquí. Como bebés recién nacidos, el bebé recién nacido quiere que su mamá lo alimente. Tiene un deseo permanente de ser alimentado. Asimismo, Pedro quiere que nosotros manifestemos nuestro amor por la palabra de Dios. Que querramos escuchar la Biblia. Que querramos aprender de la Biblia. Que querramos escudriñar la Biblia. ¿Cuáles son las prácticas que nutren mi vida? Nuestra vida diariamente se nutre de lo que yo oigo, de lo que yo veo y de lo que yo experimento. Si tú escuchas la palabra, lees la palabra, vas a experimentar la palabra en tu vida. Y eso es lo que va a nutrir tu vida. Pero si todo lo que tú oyes no tiene nada que ver con Dios, todo lo que tú lees no tiene absolutamente nada que ver con Dios, y todo lo que experimentas está muy lejos de Dios, ¿qué va a pasar con tu vida? Todo lo que la nutre no tiene nada que ver con Dios. Cuando usted alaba a Dios, usted experimenta la palabra. Cuando usted alaba a Dios, usted vive la palabra, usted siente la palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios ahí donde usted está sentado, usted está siendo alimentado. Cuando usted alaba a Dios, usted está siendo alimentado. Cuando usted lee la Biblia, usted está siendo alimentado. Pero si usted en ninguna de esas formas de nutrición personal, usted tiene a Dios presente, su vida no puede crecer, su vida no puede avanzar, su salvación no puede manifestar en otras áreas de su vida. Y por eso es que Pedro
quiere que nosotros no solamente seamos cristianos de nombre, sino quiere que seamos cristianos en la práctica. Y quiere que esa práctica la hagamos de una manera ética que glorifique a Dios porque está fundamentada en su palabra. Mis hermanos, muy pocos países de la región, déjenme darle este dato. Ahora, a nivel internacional, se está mucho hablando del tema de la corrupción. Y varios institutos a nivel internacional, con muchos fondos de países ricos, están utilizando diferentes medios para presionar a los países, para que de alguna manera cambien sus prácticas y dejen de ser tan corruptos. Y por esa razón se han desarrollado índices de corrupción. Pero como no hay manera de medir un índice de corrupción, porque nadie sabe cuánto se robó, nadie sabe cuánto están dejando de ganar, nadie sabe qué es lo que está pasando en sentido general en un país, lo que se está midiendo son índices de percepción de la corrupción. Es decir, ¿qué es lo que la gente percibe? Y le hacen una serie de preguntas a la gente a todos los niveles, sector privado, sector público, desde un obrero hasta un ejecutivo, hasta un ministro, y les preguntan cuál es su percepción de la corrupción en diferentes tipos de situaciones en la República Dominicana. La República Dominicana en la última clasificación latinoamericana de la corrupción fue clasificada número 3 en América Latina, solamente después de Venezuela y Haití, como el país de mayor percepción de corrupción en toda América Latina. ¿Cuál es el país que tiene menor percepción de corrupción? Chile. Cuando nosotros vivimos como iglesia en una sociedad como la dominicana, nosotros somos muy alegres, gente muy trabajadora, gente muy solidaria. Este es un gran país, pero lamentablemente nuestra cultura ha adoptado, ha abrazado prácticas que no son buenas. Y eso ha permeado el gobierno, eso ha permeado el sector privado, eso ha permeado la familia, todo. Entonces, en medio de esa cultura, el Señor, a través del apóstol Pedro en esta mañana, nos dice: yo no solamente quiero que ustedes sean cristianos de palabra, yo quiero que ustedes sean cristianos de hecho. Yo no solamente quiero que ustedes sean prácticos, yo quiero que ustedes sean éticos. Yo quiero que si algo no parece estar bien, dejen eso. Si algo tú sabes que viola las reglas establecidas, no, pero que nadie la cumple, pero no te preocupes, que si la Biblia lo dice y tú sigues lo que la Biblia dice, Dios te va a bendecir a ti. No, pero que nadie se lleva de eso y yo no voy a ser el único que lo hace. Te repito, mi hermano, tu ética no puede estar fundamentada en la cultura. Porque si se fundamenta en la cultura que nosotros hemos crecido, para bien o para mal, permite muchas prácticas y las tiene como buenas, que son malas. Si tú lo haces por lo racional, porque tú consideras que tú eres una persona muy culta y muy letrada y has leído mucho, muchas veces la razón no te lleva a buenas decisiones. Entonces, ¿dónde yo quiero exhortarte, así como Pedro lo ha hecho en el día de hoy a nosotros a través de este texto? Es de que tú fundamentes tu práctica cristiana, tu ética en la palabra de Dios. Que a pesar, mi hermano, a pesar de que otros consideren que tú eres esto o aquello, si tu práctica está fundamentada en la palabra de Dios, Dios es el que se compromete a bendecirte. Y si yo cumplo con lo que Dios me pide en su palabra y asumo las consecuencias de eso,
Dios se va a manifestar en mi vida a través de lo que yo hago. Es importante, mis hermanos, que nosotros no solo tengamos el Evangelio, sino que vivamos el Evangelio. Vamos a orar. Voy a pedir a los músicos si me pueden ayudar. Señor Jesús, gracias te doy en este día, Señor, porque tu palabra, mi Dios, nos redarguye sobre la necesidad de que nuestra vida, no solamente de palabra, sea cristiana, sino de hecho lo sea. Señor, yo sé que muchas veces mis prácticas, mis decisiones, no necesariamente reflejan tu carácter santo, y mis debilidades muy posible también hacen que se manifieste en mi vida cosas que no están de acuerdo con tu santidad. Pero yo te pido en esta mañana, Señor, que de la misma manera como tú has hablado a mi corazón, hables a cada uno de los hermanos que están aquí, y que en función de tu majestad, Señor, en función de tu santidad, nosotros nos midamos con el nuevo hombre que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Y que en esta tarde, Señor, habiendo considerado, Señor, lo que tú nos has dicho, podamos, Padre amado, decir, Señor, yo quiero alcanzar ese estándar al que tú me estás llamando, Señor. Yo quiero alcanzar ese estándar. Yo quiero, Señor, vivir una vida que no solamente diga ser cristiana, sino que viva como cristiana. Una vida, Señor, que se manifieste la ética que hay en tu palabra. Que yo pueda, Señor, ser una persona que glorifique a Jesús con mi vida. No solo con mis palabras, sino con mis hechos. Yo te pido, mis hermanos, que te pongas de pie. Y mientras cantamos de nuevo esta canción, tú puedas compararte con la majestad del Señor y con el hombre o la mujer que Él te ha llamado a ser, de manera que tú puedas no solamente en esta mañana aspirar a llegar ahí, sino anheles hacerlo con la ayuda del Señor. Mis pecados, mis culpas, lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Cambió
atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Señor.